Cuando uno es presidente de una nación, es el responsable de 45 millones de personas en el caso de España. ¿Cómo puede ser que haya ese silencio pactado? Hay un pacto claro de no agresión entre el gobierno central y el gobierno autonómico. O sea que de 224 fallecidos, nada. No, hay más. Un forense me ha dado una cifra que supera las 500 personas. Y grabamos un vídeo también de cómo estaban mandando a inmigrantes ilegales sin papeles bajo la promesa de darles papeles. ¿Es verdad que los voluntarios les darán una certificación para podernos regularizar? ¿Alguien va a caer por todo lo sucedido en La Dana? Abogado, analista político y una de las voces más críticas contra el sistema, defensor de la libertad política y del cambio real en España. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Gisbert. Ahora la estructura social que se quiere imponer es una estructura en la cual el individuo está totalmente atomizado, su capacidad de decisión y de alcance está cada vez más reducida. La gente joven que es brillante, que piensa que no lo es, porque está dentro de este sistema. Que estas personas es que no tienen un objetivo en la vida. En el momento en el que ven un objetivo en la vida en el que pueden ser útiles y se sienten bien, aunque lleguen a casa oliendo mal y sucios de barro, están ahí los primeros. Y eso significa que hay algo que no estamos haciendo bien para que nuestros jóvenes estén realmente respondiéndose las preguntas de quiénes son, qué quieren hacer y qué objetivos quieren marcarse en la vida. El 90% de los medios en España pertenecen a solo 4 grupos. ¿Quién controla lo que pensamos? El 80% cree que vivimos en democracia, pero no puede elegir a su presidente. El gobierno prometió 16.000 millones en ayudas por La Dana, pero solo 2.000 han llegado. ¿Dónde está el resto? Hoy, con Rubén Gisbert, destapamos el mayor engaño del sistema. Rubén, si mañana fueras presidente del gobierno, ¿qué es lo primero que harías? Proponer al Congreso una reforma de la Constitución en los puntos clave para transformar la estructura política de nuestro país. ¿Crees que con esa reforma terminaríamos con la situación actual de España o de el actual sistema de partidos que hay, la partitocracia? Esa reforma estaría fundamentada en 4 puntos básicos que irían dirigidos a solventar, a atajar definitivamente una serie de problemas que España lleva arrastrando desde hace 45 años. Surgirían otros problemas porque las vicisitudes políticas nacionales e internacionales así lo establecen, pero corregiríamos una serie de problemas que tenemos de manera constante y que derivan directamente de la estructura política que hay en España, que es el estado de partidos, que es el término técnico, o vulgarmente llamado partitocracia, que has dicho tú. La corrupción sistémica, el aumento permanente del gasto público de manera desmedida, la destrucción paulatina y sistemática de todos los tejidos productivos, la defenestración del capital del conjunto de los ciudadanos, de aquello económicamente por lo cual generan riqueza, hacen su día a día, su vida, etcétera, etcétera. Todo eso, si lo observamos a través de las legislaciones que se han implementado en España, el Boletín Oficial del Estado, desde el año 78 hasta hoy, vemos que va constante y paulatinamente en una misma dirección. Y todo eso corresponde a una serie de deficiencias que tenemos en el sistema político de España, y es que la política se ejerce sin ningún límite y control por parte de ninguna institución. Y quienes ejercen la política lo hacen de manera constante y sistemática buscando un beneficio común. Es decir, todos los partidos no es que defiendan un interés particular, sino que esgrimen un eslogan para inflamar o para conectar con un conjunto de la ciudadanía que les apoye, pero realmente todos defienden una estructura de la cual viven, y es el estado de partidos del cual medran, el régimen del 78, en el cual pues todos ellos, ya sea en una diputación o en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma o en el gobierno central, tienen la capacidad para vivir como auténticos marajás sin tener que responder ante nadie. ¿Tú crees que algún día eso cambiará? Yo creo que eso algún día cambiará seguro por 2 motivos. O bien porque, aunque es muy difícil, algunos hayamos conseguido nuestro objetivo, que es una transformación profunda del sistema político español, o una ruptura, propiciar una ruptura con este sistema y ir a un sistema que busque los principios de eficacia y eficiencia en el ejercicio de la política, que es al final lo que buscamos. Sí. O
por el agotamiento del propio sistema, que llegará un momento en el que colapse sobre la propia nación. Es decir, llegará un momento en el que España dejará de ser lo que es, porque se habrá vaciado completamente de contenido, de porvenir, de riqueza, incluso de carácter, de identidad, que ya lo estamos viendo, por parte de la propia estructura política. El propio Estado habrá parasitado tanto la nación que España no es que desaparecerá, sino que se convertirá en otra cosa, se balcanizará, se disolverá, ya veremos, pero por eso estamos en una lucha que es existencial para España. ¿Tú crees que a mayor cantidad de población en un país es más complicado que cambie su sistema de gobierno? No. Sociológicamente no tiene por qué. No depende de una cuestión del número de población, no. ¿Quién tiene que empezar esa revuelta o ese cambio? Bueno, pues lo ideal sería que fuera el conjunto de los ciudadanos, pero no es una cuestión de número, es una cuestión de hegemonía cultural. La hegemonía cultural no depende del número de ciudadanos, depende de si eres capaz de hacer que un conjunto prevalente, una parte importante, mayoritaria de la nación, asimile, se identifique con ese problema y lo haga suyo. Es muy difícil porque a día de hoy los partidos, a través de sus medios de comunicación y también a través de redes sociales, sus divulgadores, por lo que pelean constantemente es porque la gente se identifique con aspectos maniqueos y superficiales que la gente dice que son ideologías, pero ni siquiera lo son, porque la ideología tiene un trasfondo y un desarrollo que tampoco ni siquiera vemos en este caso, y que no se corresponde con los intereses reales y con las necesidades reales de la ciudadanía, para poderme hacer entender a todo el mundo. Sí. Hoy en día la gran mayoría de las personas que se preocupan por la política en nuestro país se identifican dentro de sí colectivamente como que España tiene ciertos problemas, ¿no? Que España, habría un sector, por ejemplo, que entendería que va hacia una islamización, habría otro sector que entendería que España va hacia un movimiento reaccionario y que por lo tanto vivimos una sociedad machista y donde la mujer está oprimida. Todos estos discursos son discursos que realmente no se corresponden con la realidad social de hoy y con las necesidades de hoy, que tienen que ver con otros aspectos, con aspectos de desarrollo, con aspectos sobre todo de desarrollo vital, desarrollo económico, de acceso a la vivienda, de poder tener mínima capacidad de ahorro, de poder conseguir una serie de objetivos para uno desarrollarse personalmente. Eso es lo que realmente preocupa al conjunto de la ciudadanía hoy en día y lo que vemos que está siendo un problema importante. Entonces eso se sustituye por otra serie de discursos como son comunismo o libertad, como ganó la señora Ayuso las elecciones, o cualquier otro eslogan que realmente no es la realidad que vive el país, pero que de manera machacante y a través de un bombardeo en consignas muy superficiales, la gente las asimila porque tocan una parte, sí, de su sensibilidad, de sus prejuicios, porque todos tenemos prejuicios, familiares, ideológicos, y entonces eso es lo que moviliza a la gente a posicionarse en un partido o en otro. Incluso ahí está llegando un momento en el que está generando ya una crispación muy grande, es decir, ya no solamente los partidos le están diciendo a la gente este es el problema de España, sino es el problema por el cual te tienes que dar la vida. Es decir, si no te identificas con esto, vas a morir, vas a desaparecer, vamos a ser Venezuela o vamos a volver al franquismo. Entonces eso está llevando a un nivel de crispación totalmente absurdo. Correcto. En el cual la gente ya ni siquiera se relaciona entre ellos, los amigos ya no se hablan, las familias hay recelos por cuestiones total y absolutamente virtuales, que no son realmente lo que hoy en día pasa en el conjunto de la ciudadanía. Es una tragedia, pero es la tragedia sobre la cual se fragua el hecho de que la gente después vaya a votar y apoye, ¿no?, ese sistema, porque cuando tú le abres un poco el espectro de visión y le muestras exactamente cómo funciona el sistema político español, lo que le importa a esa persona no es nada de eso, sino que es que no gane el otro, porque cuidado con lo que viene. Correcto. Y entonces tengo que apoyar a los míos. Y da igual que salga un caso de corrupción, da igual que la mujer de Abascal ahora mismo haya cobrado 63.000 euros en una empresa que iba a pérdidas al 20% anual, con un desvío de fondos claro y evidente. Lo justifican. Igual que justifican lo del hermano de Sánchez, igual que justifican lo que sea necesario, porque para la ciudadanía es más importante que nada combatir al otro. Ese es el nivel de manipulación tan grande en el que estamos. Y ese es el problema. Por lo tanto, la respuesta sería, no es una cuestión poblacional, sino que es una cuestión de alcance para poder sanar esa grave herida que
partitocracia ha generado en el conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que a día de hoy la gente se deje manipular de esa manera? Sabiendo cómo funcionan las redes y sabiendo cómo funcionan los medios. Bueno, eso entronca con una dicotomía interesante que será estudiada, supongo, en algún momento, que es que vivimos en la era en la que tenemos acceso a la mayor cantidad de información de manera más rápida. Nunca en la historia hemos tenido acceso de manera tan inmediata a tanta información. Y sin embargo, vivimos quizá en uno de los momentos en los cuales hay menor capacidad crítica y menor capacidad de generación de opinión pública y de debate y de contraste de ideas. Y eso corresponde, yo creo, que a un principio primero, de economía mental. El ser humano siempre tiende a economizar en todo. Es decir, nosotros, por ejemplo, cogemos el coche en vez de ir a pie porque nos economiza, es más rápido, es más fácil. Y entonces el hecho de tener acceso a la información muchas veces hace que el ciudadano no se preocupe de formarse en los aspectos básicos que no implican tomar dentro de sí una serie de conocimientos, pero sí desarrollar una metodología crítica. Es decir, no es importante que tú sepas fechas, ni que sepas historia, ni que sepas física cuántica, pero sí que es importante que te enseñen a pensar. Claro, y por eso no pasa. Y no pasa porque mucha gente que como ya tiene acceso a las cosas con el teléfono y tal, no tiene por qué pensar. Claro. Yo creo que es por eso. Que eso es lo que está pasando. Y además vemos también un detrimento cada vez mayor en la educación básica de lo que genera y de lo que construye esa capacidad analítica y de pensamiento, como es, por ejemplo, los análisis de textos. Es decir, que tú leas algo y que te puedas extraer qué es lo que estás leyendo, qué es lo que significa y sobre todo qué es lo que hay detrás, qué es lo que quiere contar esa persona. Eso está desapareciendo porque ese es el instrumento clásico, ¿no? para construir una metodología de pensamiento. Entonces, creo que es una desgracia porque eso no tenemos la capacidad de poder soslayarlo directamente. Pero creo que desde luego es algo que yo, por ejemplo, en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y tal, intento combatir, porque no solamente doy mi opinión ni mi criterio, sino que intento siempre explicar, fundamentar, exponer la metodología que he seguido para llegar a estas conclusiones, incluso recomendar cómo analizar y cómo observar los sucesos para poder entenderlos propiamente, sin necesidad de simplemente enchufar la tele y que alguien me diga lo que tengo que pensar. Creértelo, ¿no? Por lo que estás diciendo, vamos a peor, porque con la inteligencia artificial vamos a pensar menos todavía. Efectivamente, sí, es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo real, o sea, los chiquillos ahora no van a usar la calculadora nunca más, ni mucho menos van a analizar un texto, porque se lo van a pasar a nuestro amigo ChatGPT y va a decirle la solución. Efectivamente, es un riesgo grande y sobre todo es un riesgo por la apología que se está haciendo de la tecnocracia. Hay personas que creen que como el ser humano es imperfecto y es corrupto y tal, lo mejor es dejarlo todo en manos de la tecnología o en manos, incluso hay personas que están haciendo apología de la sofocracia, la noocracia, que es el gobierno de los sabios, ¿no? Que alguien porque tenga muchos títulos o tenga mucha formación está indicado para poder dirigir la vida del conjunto de la ciudadanía como si ahí no hubiera un conflicto de intereses, es decir, como si una persona por el hecho de tener muchos títulos no fuera a corromperse o no fuera a buscar ante todo su interés, porque esto ya ha existido. El gobierno de los sabios ya ha existido y ha sido uno de los gobiernos más corruptos de la historia, empezando por el propio directorio de la Revolución Francesa. O el propio, si tuviéramos que poner, de acuerdo con este principio, tendríamos que poner como el jefe máximo de la política española a la persona con mayor calificación y con mayor titulación que ha habido en la política española, y ese señor es Pablo Iglesias. Hostias, peligro. Entonces, claro, son cosas básicas que llama la atención, ¿no? Que estemos viviendo. Obviamente, detrás de esto, bajo mi punto de vista, hay grandes corporaciones, hay grandes intereses que desde luego están peleando para que eso sea así, ¿no? Porque vas al final a lo que interesa a los que más tienen, claro, que es a una sociedad dócil, a una sociedad muy fácilmente conducible. De hecho, ya lo estamos viendo, ¿no? Porque la época de la tecnología en la que estamos ahora, hemos tenido la desgracia de que ha coincidido. Hay una serie de ciclos que se repiten. Sobre todo esto se ve muy claramente en la filosofía y muy evidentemente en la historia del arte. Cuando estudiamos historia del arte es cuando vemos claramente la repetición de patrones a lo largo de la historia. De la época clásica a la época helenística, por ejemplo, de la época del Renacimiento al Barroco, es decir, como hay periodos de mayor racionalidad, donde lo importante es el pensamiento, la construcción de ideas, el ser humano, el antropocentrismo, el ser humano como el centro de todas las cosas.
Y después hay una época en la que no, en la que pasamos a las emociones, al romanticismo, donde lo importante ya es el aspecto más subjetivo del ser humano. Dejarse llevar. Sí. Efectivamente. Estamos en esa época. Estamos en una época en la que hemos pasado de la modernidad y del modernismo, del renacimiento, de recuperar todo el clasicismo, a un periodo de romanticismo del siglo XIX, hasta llegar incluso a un no diría un rebarroco, pero una época donde el subjetivismo impera y crece filosóficamente. Para poderme hacer entender a todo el mundo, hemos llegado a un punto en el que el ser humano ha pasado de entender que es una pieza de la naturaleza y que se mide de acuerdo con las leyes naturales que gobiernan el mundo, que es la racionalidad y el modernismo, a un punto en el que lo que el ser humano piensa y cree construye la realidad que le rodea. Es una diferencia importante. Importantísima. Y hemos llegado a un punto en el siglo XX en el que esto se ha desarrollado hasta llegar a la postmodernidad, donde ya no solamente la realidad la construye el ser humano, sino que es obligatorio acatamiento colectivo de aquello que yo construyo mentalmente. Es decir, si yo digo que soy una jirafa, la sociedad tiene que tratarme como una jirafa obligatoria y coercitivamente. Esa locura corresponde, como digo, a un ciclo del ser humano. El problema es que ha coincidido con el desarrollo de las redes sociales y con Internet. Entonces se ha potenciado la emotividad. Vivimos en la época en la que me gusta o no me gusta, en la que no me paro a pensar si eso tiene un criterio, si me hace pensar, sino simplemente si lo apoyo o lo rechazo, si me genera empatía o antipatía. Nada mejor para cualquier tipo de élite que cultivar eso para controlar a la gente, porque es la ausencia del pensamiento. Efectivamente. ¿Y tú quién crees que maneja los hilos aquí en España? Porque Sánchez seguro que no. Bueno, es que el tema de... A ver, esto es un tema peliagudo porque da pie, principalmente por lo que he dicho antes, de la economía mental, a creer que hay un gobierno en la sombra, ¿no? Que en algún tipo de lugar, como aquel nido del águila de Hilder que se subía con un ascensor de oro, ¿no? Pues al revés, ¿no? Que hay una especie de ascensor de diamantes que baja a una cámara con pantallas del mundo donde se reúnen un grupo de personas que dirigen el mundo. Bueno, eso es absurdo, eso no existe ni va a existir jamás. Por una cuestión muy sencilla. Porque el ser humano, las oligarquías solamente funcionan bajo grupos. Y la colectividad humana, el humanismo, aunque haya gente que sí que lo quiera, como directamente, como por ejemplo el señor Soros o Bill Gates o esta gente, choca con otra parte que no quiere eso y con otros sectores del mundo donde se buscan sus intereses. Uh-huh. Y mis intereses son contrapuestos a los tuyos. Como por ejemplo, pues Rusia, China no están para nada de acuerdo con todo esto. Ellos quieren la multipolaridad, pero la multipolaridad no implica para nada la disolución de las naciones, todo lo contrario. Entonces, realmente, la cuestión, si la reducimos a la esencia básica del poder, que es lo que uno puede y lo que no puede hacer, y eso es al final la política, que es la lucha por el poder, encontramos que en el caso de España y en el caso de Europa o de la Unión Europea hay fuerzas políticas, fuerzas de poder, que son las que condicionan las acciones de nuestros políticos de manera directa. Pero ahí son muy fácilmente identificables. A través de la fuerza, la OTAN y la defensa, a través de la economía, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Y después, a nivel sociológico, también hay lobbies que intentan influir y que condicionan también estas estructuras de poder, como son BlackRock, como puede ser Open Society, etcétera, etcétera. Pero son grupos de poder y son individualidades de poder que, aunque son muy poderosos, están en permanente movimiento y también en permanente pugna. A veces algunos pueden aliarse porque busquen intereses comunes, pero por ejemplo ahora mismo con Donald Trump estamos viendo que Donald Trump quiere ir en una dirección que es opuesta a la que quieren ir otros. Entonces ahí hay un choque constante de algunas cosas. Y eso es importante porque si no explicamos eso, no explicamos por qué es importante que las naciones, ante todo, tengan independencia y tengan soberanía. Uh-huh. Tengan la capacidad para que, cuando hablamos de nación, hablamos de una creación política, es decir, Estados Unidos se produce una revolución y lo que antes eran ingleses, de la noche a la mañana se convierten en una cosa nueva, que son estadounidenses. O, después de la caída del Sacro Imperio Romano y Prusia, etcétera, etcétera, Alemania. O Italia. Es decir, son realidades políticas que se confeccionan por pactos entre diferentes sujetos.
O bien, o sea, eso es una parte de naciones, o otra parte de naciones que son las naciones históricas. Sí. Las naciones históricas son aquellas que adquieren su unidad a través de la historia, a través de vicisitudes que acontecen hasta que fraguan. Es un producto ontológico de la historia. Lo ontológico es aquello que sucede de manera objetiva por accidentes, como puede ser una montaña o puede ser un río. Pues hay naciones que se crean así, como son España, Portugal, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. Entonces, estas naciones, junto con las otras, si no tienen una estructura política, que eso es el Estado, porque una cosa es la nación y otra cosa es el Estado, que esté forzosamente obligado a atender a sus necesidades, es muy fácilmente que otra nación o que otro grupo de poder tome ese Estado o controle ese Estado o imponga ese Estado para que esa nación no defienda sus intereses, sino que defienda mis intereses. Vale. Y eso es lo que está pasando en España y en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Porque no ha habido en ningún momento una ruptura o se ha propiciado un sistema en el cual las naciones europeas, y entre ellas España, tengan un Estado que esté forzado y atado como unas correas a atender al interés nacional. Por eso España tiene sus tropas desplegadas en Rumanía, en vez de tenerlas en el Estrecho de Gibraltar, que es desde donde deberían estar defendiendo nuestros intereses frente a Marruecos. Efectivamente. Y ahora permíteme unos segundos para hablarte de nuestro patrocinador. En Big Suplementación han reinventado lo saludable con sus proteínas en polvo exclusivas. Descubre sus ediciones únicas. Proteína con guitos, muy baja en azúcares, y proteína Cacaolat, 100% sin azúcar. Materias primas de alta calidad y aptas para intolerantes a la lactosa debido a que contienen enzimas de lactasa. Úsalas en batidos, cereales o donde prefieras, porque no hay horarios ni reglas para cuidarte. Big Suplementación, sabor auténtico con una calidad insuperable. Disfruta mientras te nutres. Por cierto, nuestro patrocinador nos ha dejado un detalle especial para todos vosotros. En la descripción tenéis un enlace para poder comprar todos sus productos con un 10% de descuento introduciendo el código No Solo Éxito. Espero que lo disfrutéis. Y ahora os dejo con el capítulo. Ahora que dices lo de las tropas, aquí en Valencia, hasta ayer, teníamos a miles de soldados en la feria de muestras, viviendo. Ayer los retiraron, los quitaron a todos. ¿Quiere decir esto que no hace falta ya su ayuda en la zona afectada por la Dana? Bueno, solo hay que darse un garbeo por Catarroja, por mi pueblo, o por Massanassa, o por Paiporta, o por Picaña, o por Albal, para ver que, claro, que hace falta. Claro que hace falta. Lo que pasa es que, bueno, el capítulo de la Dana es un capítulo que sería no para hacer otro podcast aparte, sino para hacer una serie. Un podcast aparte. Yo he tenido la suerte y la desgracia de ser, yo creo que la persona que más implicada ha estado y que más implicada está, no solamente por ser de Catarroja y por tener mi familia aquí y por también haber sido afectados por la Dana, pues familiares y amigos, etcétera, etcétera, sino también por haber llegado el primero, por haber seguido aquí, yo sigo aquí, por haber estado implicado con las autoridades, con asociaciones, con vecinos, con la gente, en ayudar y en intentar pues atender en todo lo necesario desde el primer momento. Y también por la exposición pública que ha tenido con la correspondiente también, pues, crítica. Picota, sí. Crítica. Bueno, más que crítica, ejecución o intento de ejecución que no les ha funcionado, por suerte, pero sí, un intento de ejecución pública precisamente por toda la primera parte que he expuesto, ¿no? Porque era el momento... A ver, obviamente cuando el Partido Socialista pone una campaña de 300 euros el día con el famoso vídeo de las rodillas y tal, bajo el título Él es Rubén Gisbert, ¿no? Lo ponen así. El Partido Socialista sabe bien lo que está haciendo, porque sabe que este es un tío que permanentemente está denunciando y apuntando los vicios sistémicos de los cuales vivimos todos y en el momento en el que veo la oportunidad, a por él. Pero yo pienso que te ha venido hasta bien, por una parte. Porque sí, a ti te ha conocido mucha gente, muchísima, que no te conocía. No sabía quién era Rubén Gisbert. Sí, a ver, obviamente el estigma va a estar ahí, ¿no? Porque mucha gente no sabe todo lo que realmente he hecho, claro, ni la razón por la cual se produce ese vídeo en ese contexto, que es para mantener el récord en una secuencia que se graba en un programa de Horizonte con Iker Jiménez. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, a mí hay mucha gente que me dice, no te preocupes, ya se olvidará. Yo digo, no, si yo no quiero que se olvide. O sea, yo no quiero que la gente se olvide de lo que ha pasado, en mi caso, con el tema este del vídeo este, ¿no?
Yo lo que quiero es que la gente vea toda la fotografía. O sea, vea no solamente un fotograma, sino que vea todo. A eso me refiero. Porque gracias a ello, la gente que lo ve dice, hostia, a este chaval se le ha intentado ejecutar públicamente precisamente porque supone un problema muy grave. Y porque desde el día 29 por la madrugada, o el día 30 que llegué yo aquí, hasta hoy, he estado denunciando incansablemente el origen del problema de lo que hemos vivido en Valencia. Y yo no estoy haciendo como hay algunos que están haciendo desgraciadamente ya campaña por unos o por otros o compartimentando la culpa para intentar extraer después un beneficio electoral. No, todo lo contrario. Este es un problema sistémico y ha sido un fallo sistémico. Y el problema que debe atajarse es sistémico. Entonces es normal también que el sistema me ataque a mí, como me atacaron todos los partidos y me atacaron todos los espectros políticos e ideológicos. Claro. Te voy a poner mi caso, ¿vale? Porque yo te seguí desde el día siguiente de la Dana, porque te hiciste rápidamente viral, ¿no? Yo digo, hostia, todo lo que está haciendo Rubén. Y llegamos a una cena y un amigo me dice, mira. Y claro, es tu vídeo tan famoso. Y digo, no puede ser. O sea, no puede ser. Vamos a dejar que dé una explicación, porque esto tendrá su explicación. Yo me esperé a la explicación y lo entendí todo. El problema es que muchísima gente no esperó esa explicación o directamente no había visto lo que habías hecho antes y ahí fue a por ti a muerte. Ese es el problema. Pero con la explicación y con todo lo que habías hecho es muy fácil de entender. Esa es mi opinión. Sí, no, claro, por supuesto. A ver, una cosa es un tío que llega como los hay, ¿eh? Los ha habido, ha habido mucha gente que ha venido. Influencers, muchos. Y se han manchado de barro para decir, no, es que si no te manchabas de barro. Pero bueno, yo la gente que me ha seguido y me ha visto, pues eso, la gente que ha visto que he venido el día 30, que soy de aquí, que he estado haciendo, pues en fin, los primeros medicamentos, la primera agua, todos los camiones que han venido de España los he descargado a través de una base logística que puse yo con voluntarios. Es decir, no voy a enumerar aquí todo lo que he estado haciendo, pero la gente que lo ha estado viendo sí que ha visto esa vertiente de decir, hostia, han ido a por él por esto, descontextualizando un vídeo que era fácilmente explicable, porque era muy sencillo decir, oye, mira, estoy además, porque no era casualidad que estuviera ahí, el garaje era de un familiar, por eso yo miro, porque estaba hablando en el balcón con esa persona, pero repito, es una cosa que el tiempo, mira, voy a poner un ejemplo análogo. Sí. Cuando yo fui a la guerra de Ucrania hace 2 años, yo fui con lo opuesto. Cogí, saqué 4.000 euros que tenía ahorrados y me fui. Que de hecho me costó porque al principio no me dejaban pasar la frontera con Rusia. Me quedé en Finlandia, tuve que ir por Finlandia porque estaba, en fin, había entonces las sanciones, tal. Tuve que recorrerme en tren toda Rusia, desde San Petersburgo, bajar hasta Moscú, Rostov-de-Don, para adentro. Todo eso pues sin hablar ruso, con cobertura, yo solo y como pude. Porque sentía que era un deber. Claro, cuando yo llegué allí, con toda la peripecia que supuso, para mí, expuse algo que iba en contra de todo lo que estaban diciendo los medios de comunicación, porque básicamente estaba exponiendo que había armamento occidental que estaba siendo empleado contra civiles. En su momento también, todos los medios de comunicación, bueno, pagado por Rusia, mentiroso, tal, no sé qué, todo. Han pasado 2 años y ahora todas esas mentiras se han caído. Es así. Sí, pero nadie lo va a reconocer. Claro, bueno, una parte sí y otra parte no, pero lo importante es que, a ver, la difamación, las cosas se hacen para parar algo en un momento. Es decir, porque yo también en aquel momento capté mucha atención y lo que estaba diciendo, entonces eso había que pararlo como fuera. Lo mismo ha pasado aquí. Yo llego aquí el primero, empiezo a hacer directos, yo ni siquiera grababa, ponía en directo el móvil, empiezo a mostrar la situación. Y resulta que mientras la televisión te está diciendo que todo está bajo control, hay una persona allí que estás viendo tú que no. Por eso me hice viral. Porque la gente estaba viendo directamente lo que estaba pasando. Claro. Entonces eso había que cortarlo. Si no hubiera sido el barrio y las rodillas, hubiera sido otra cosa. Yo lo tenía clarísimo. Y además ya lo dije a las personas de mi entorno. Decir, algo va a pasar. De hecho, el mismo día que pasa eso, el día anterior es el día que el Rey y Sánchez han salido a pedradas de Paiporta. Que no es cualquier cosa. Hostias. Entonces... lo importante para mí es que a medio largo plazo las cosas caen. Yo me acuerdo perfectamente del programa de Horizonte donde toda la mesa estaba en mi contra cuando yo estaba exponiendo después de venir de Ucrania. Oigan, miren, a mí me da igual, yo he visto esto, en Bucha ha pasado esto y esto y esto, y esto es lo que hay. Bueno, obviamente pues todos se lanzaron contra mí y yo al día siguiente hice un vídeo diciendo, me parece fantástico, porque a largo plazo, lo que ha pasado ahora servirá para que la gente diga, mira, está mintiendo. Pero a largo plazo permanecerá lo que el tiempo pone en su sitio, que es la realidad.
Así que yo no tengo... En fin, como todos los aspectos, como todo lo que nos pasa en la vida, pues hay que extraer lecciones y hay que aprender, porque si no seríamos idiotas. Y yo he hecho mis deberes también en ese sentido. Tú cuando te tiras al suelo y te manchas de barro, grabas, tú no dices, hostia, me parece que la he cagado. En ese momento no piensas nada de eso. No, en absoluto, todo lo contrario. Si realmente yo no me mancho de barro para darle pena a nadie, ni para nada, sino porque voy a entrar en un garaje donde voy a terminar de barro hasta las rodillas y después me voy a ir a otra localización y no sabíamos si íbamos a poder empalmar en directo o grabarlo. Entonces, si yo aparezco en una secuencia o en otra sin barro, yo pensé que se iba a ver que estaba grabado. Claro. Y nos iban a meter hostias por eso. Entonces, en ningún momento pensé. Pero si todo el mundo me ha visto de barro, bueno, claro, de todo barro antes. De hecho, no, ni antes y después. Es decir, yo me he metido en sitios donde no entraban los militares. En garajes. Bueno, he tenido una infección respiratoria, he tenido que estar tomando antibiótico, que la gente que me ha seguido lo ha visto. Entonces, no tiene ningún sentido eso. Obviamente, pues por mucho que se diga, la verdad es la verdad. Incluso Iker Jiménez tuvo que. No recular, pero tuvo que explicarlo, porque también le digo, en esa noche en la cual hicimos 4 conexiones en directo pasaron muchas cosas que quizá no veo un vecino grabándolas, pero si se hubieran grabado también nos hubieran podido dar por ahí. ¿Ah, sí? Claro, por ejemplo, para entrar en la peluquería, la cámara cuando entraba, porque había mucho barro, yo tengo las piernas más largas, pero se quedaba atascada y no podía progresar. Entonces tuvimos que buscar por allí planchas y colocarlas para que la cámara pudiera entrar por encima. Es decir, muchas cosas que son del ámbito televisivo, que son como el raccord, la imagen. Aquí no, porque tenemos una luz que no sé, pues vamos a ponerla por allí. Aquí no tenemos conexión. Claro, ten en cuenta que las antenas estaban caídas. ¿Por qué, por ejemplo, conectamos con los vecinos desde la terraza y no desde dentro de la peluquería? Porque dentro de la peluquería tampoco había. No había cobertura. No había cobertura. Entonces, ya te digo que me parece. O sea, es objetivamente una chorrada. Y yo en ningún momento hice nada malo. Yo lo que sí que me arrepiento es de, en esos días, en general, haber ido. Obviamente en un estado de shock por todo lo que estábamos viendo y por todo lo que estamos viendo, por delante de lo que a mí me gusta. Yo no soy reportero, yo soy analista y mi trabajo consiste en explicarle a la gente por qué pasan las cosas. Pero dada la gravedad de lo que estaba pasando, me puse a contar directamente lo que estaba pasando, además en una zona que conocía perfectamente. Lo mismo que hice en Ucrania, por una cuestión de que, mira, es que esto hay que contarlo y hay que contarlo tal cual está pasando. La realidad. Lo que pasa es que la implicación emocional y la situación pues hace que vayas, pues eso, a tope, al mismo tiempo que estás coordinando camiones de ayuda, al mismo tiempo que tal, días que estaba durmiendo 1 hora y media o 2 horas. Y eso te hace cometer errores, como por ejemplo pues el tema del parking de Bonaire, donde yo también tuve una afectación directa. Yo me fui a Bonaire y me puse a llorar. Tuve que empezar el directo 4 o 5 veces, porque es un centro comercial donde yo he ido muchas veces con mi familia. Hemos aparcado ahí abajo mucha gente. Efectivamente. Entonces eso es lo que sí que pues me parece que debería haber hecho las cosas de otra manera, haber sido más prudente. Y haber sido más pausado. Es imposible en ese momento ser prudente. Bueno, claro, es imposible, pero yo sería un soberbio si considerara que lo hice todo bien. Claro. Creo que cometí ese error y, bueno, pues igual que cuando llegué a Ucrania el primer día me puse a llorar porque tú no estás acostumbrado a ver edificios bombardeados y a gente sacada a trozos. Luego cuando llegué al hotel dije, bueno, he venido aquí para hacer estas cosas y tengo que dejar mis emociones. Es decir, obviamente todo lleva un proceso en el que aprendes y bueno, pues a veces cometes errores y a veces cometes aciertos. Yo creo que en este caso toda mi labor, que sigue a día de hoy con la Dana, porque a día de hoy como abogado represento a varias familias de fallecidos en los procedimientos en los que estamos personados, que se están abriendo diligencias y se están investigando, pues creo que han sido más los aciertos que los errores, pero me centro en los errores porque es aquello que me permite mejorar y corregir para el futuro. Por cierto, corto la entrevista ahora para que te suscribas al canal. Si te está gustando, suscríbete. ¿A qué esperas? Es gratis. Seguimos con la entrevista. ¿Alguien va a caer por todo lo sucedido en la Dana? ¿O al final no va a caer nadie? No lo creo, no, yo creo que no. Hay un pacto claro de no agresión entre el gobierno central y el gobierno autonómico. Y ya incluso en los informes que estoy viendo y en las cosas que estoy observando, es evidente que las administraciones van a cerrarse sí en bloque y yo creo que no, pero también es cierto que creo que lo importante es, una cosa es la verdad judicial, que es lo que se consiga judicialmente, y otra cosa es el debate público y la verdad pública.
Y ahí es donde vamos a luchar y vamos a pelear y vamos a hacer todo lo posible para que la ciudadanía conozca, de manera, aunque sea de manera indiciaria, lo que hay detrás y lo que ha pasado. Aunque la gran mayoría, para mí lo más claro ya está encima de la mesa. Es decir, aquí hay una omisión de obligaciones del Estado de articular los mecanismos necesarios para evitar una catástrofe de estas características que se sabía perfectamente que podía pasar a nivel autonómico, a nivel nacional, a nivel de la Confederación Hidrográfica, a nivel municipal, todo. Pero eso es el Estado español. Y lo que deja en evidencia esto es que no se ha articulado ningún mecanismo para evitar un desastre de estas características que se sabía que podía pasar y ya ha pasado, en menos medida, pero ya había pasado. Yo me acuerdo cuando era pequeño. Entonces, eso lo que deja en evidencia es que las estructuras del Estado no funcionan para prevenir los problemas. Y otro aspecto que también es claro es la falta de puesta en marcha de los mecanismos de ayuda, de socorro, de soslayo en el momento 1 en el que esto ya pasa. Eso se lo pregunta mucha gente también. Sí, O sea, pero ¿cómo eso puede ser que tardaran tanto en venir las ayudas? porque tiene una implicación política. Porque en el momento en el que tú asumes una responsabilidad de gestión de algo como esto, tú eres el responsable. Es así de sencillo, es así de claro. Y el que lo duda se está engañando y mucho. Claro, porque a mí, por ejemplo, a mí como persona, no me entraba en la cabeza que teniendo aquí 4 o 5 mil soldados en Bétera, no estuvieran ahí la misma noche. Y a mí no me entra en la cabeza que yo pudiera llegar desde Madrid con un todoterreno y entrar a la zona cero y ahí no hubiera nadie. A mí tampoco. Claro. Y estar por el camino por las gasolineras cargando botellas y botellas y botellas de agua y después tener que estar repartiendo durante 4 o 5 días, tener que irme a Torrent a comprar insulina, a comprar medicamentos, a comprar medicamentos básicos para que no se muera gente. Tener que estar haciéndolo yo, un particular, si quieren, un abogado, un youtuber, para quien quiera. Esos son hechos objetivos que cualquiera puede ver. Y eso corresponde a que la clase política en este país está más preocupada de las implicaciones públicas, del debate público que pueda generar en perjuicio para él. Eso es. Que de realmente asumir una responsabilidad de Estado y decir, vale, aquí hay que hacer esto, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacer esto. Me da igual cometer errores, es verdad, me equivocaré, pero tengo que atender a mis ciudadanos, que son mi responsabilidad. Cuando uno es presidente de una nación, es el responsable de 45 millones de personas en el caso de España. No es presidente para que su partido y para que aquello que le hace vivir a él y a los suyos de puta madre se mantenga, que es lo que pasa aquí, indistintamente del partido que gobierne. Exactamente. ¿Qué opinas del audio que se filtró ayer del CHJ, concretamente, ¿no? de su director? La Confederación Hidrográfica del Eso es. Júcar. Bueno, pues me parece una cosa que ya sabíamos. El Barranco del Pollo, yo he jugado de pequeño el Barranco del Pollo, en Catarroja. En el Barranco del Pollo no hay nada. No hay ningún medidor, no hay nada, absolutamente. Nunca ha habido nada. Se hizo una reforma del mismo desde Paiporta hasta Catarroja hace como 10 o 15 años, porque me acuerdo que ya se salió una vez. Y me acuerdo de sacar barro de entonces con donde vivía con mis padres, en la avenida Rambleta, número 68, puerta 20, en Catarroja. Y se hizo una pequeña ampliación y ya está, pero sabíamos todos perfectamente que era algo insuficiente. Y si no hay medidores, ¿qué medidor se va...? Si la alcaldesa dijo que había mandado una patrulla de la Guardia Civil a mirar a las 6:30 de la tarde, ¿a mirar qué? A mirar cómo venía. A mirar, ya no había... O sea, es una cagada detrás de otra. Y es una cagada detrás de otra no por la incompetencia de las personas, sino porque el sistema obliga a que estas personas no estén pendientes de eso, porque eso no da votos. Nadie te va a votar porque tú hagas una desviación de un barranco que cuesta 200 millones de euros. Eso no vende. Eso no vende. Vende más decir que estás poniendo falda a los semáforos para combatir una sociedad machista o que estás haciendo no sé qué para que no nos invadan los moros. Básicamente. Qué mentira también. Efectivamente. Tuvimos aquí a un afectado de la Dana que vivía en Massanassa. Nos contó una cosa, un dato alarmante del primer día que llegaron los militares, ¿vale? Él estaba quitando barro de su casa y salió varias veces, había un camión con militares sin hacer nada, absolutamente nada. A la tercera vez que salió y vio a los militares sin hacer nada, fue a decirles, ¿cómo estáis tal? Si necesitáis ir al baño, aquí lo tenéis tal. Una cosa, ¿cómo es que no estáis con las palas quitando barro? Y se hacían los locos.
hasta que uno de ellos les dijo, es que no nos dejan. Sí, al -2, por ejemplo, de los garajes, que yo grabé el día de Reyes, por ejemplo, en Catarroja, que el -2 del garaje municipal seguía exactamente igual que el primer día. Ahí no les dejan entrar a los militares. Y grabamos un vídeo también de cómo estaban mandando a inmigrantes ilegales sin papeles bajo la promesa de darles papeles. Hostias. Y eso está grabado y lo tengo publicado y nadie ha dicho nada. Ese vídeo no lo he visto yo. Pues sí, además les preguntamos a ellos. Si se mueren, que se mueran ellos. Efectivamente, porque vemos de repente que estábamos repartiendo ayuda, vemos que están unas personas trabajando en los garajes, sacando barro, después de 60 días, con las bajantes rotas, es decir, heces, mierda, todo tal, bacterias, en fin, de todo, y gente sin guantes, sin mascarilla, sin nada, solamente con trajes a EPI. Y entonces voy y les reparto unos guantes, unas máscaras de gas, que compré también yo. Y empezamos a hablar con ellos y Miquel Serrano, que estaba hablando, ha hecho un trabajo extraordinario aquí en Valencia con sus seguidores y tal, también de provisión de ayuda. Grababa, y estuve yo grabando, y grabamos que nos están diciendo que ellos estaban trabajando ahí a cambio de alojamiento y comida, y que les habían prometido preferencia o un papel, les iban a dar un papel para regularizarles. ¿Quién? A cambio, pues en este caso, el único que puede hacer eso es la administración pública. ¿Quién te puede garantizar la regularización? ¿Y a dónde van a captar a esa gente? Pues no lo sé. Pero desde luego eso está ahí. O sea, eso sí, está no, ahí. Pero que es muy heavy. Cualquiera lo puede ver. Yo lo que tampoco puedo hacer es... O sea, yo llego a un momento en el que todo esto no es que me haya superado, sino que ha llegado un momento en el que ya cuando veo que he perdido 10 kilos, que me encuentro físicamente ya mal, claro, y tal, llega un momento en el que pues tengo que priorizar y tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? Hostias. Hoy hacen 100 días de la Dana y el gobierno central prometió 16.000 millones de ayudas. Uh-huh. A día de hoy solo se han adjudicado 2.000. Ayudas, por cierto, en forma de préstamos, avales o moratorias. Uh-huh. Nada de ayudas directas. Bueno, las 220 familias sí han cobrado ya la indemnización. ¿Sí? Sí. Por fallecimiento. Las 220 son las personas que el fallecido pone que es como consecuencia de la Dana. Pero hay personas que han fallecido que no están contabilizadas porque las causas de la muerte no son las de la Dana. Vale, son muerte natural, accidente cardiovascular, accidente de tráfico, etcétera, etcétera. Y eso lo tengo yo, que tengo acceso al expediente de las diligencias. O sea que de 224 fallecidos, nada. No, hay más. ¿Y por qué oficiales 224? ¿Y por qué, cómo saben que son consecuencia de la Dana? No lo sé. O sea, yo tengo toda la documentación, en este caso, de los diferentes juzgados donde está haciendo la investigación, y he visto cosas que ya, pues obviamente vamos a investigar. Tampoco quiero dar muchas pistas, pero correcto, son cosas que, en fin, que son incompatibles. Mira, por ejemplo, aquí tengo pues una actuación, ¿no? De un señor que el día de la Dana es recogido en la calle, en Benetúser, a la 1 de la madrugada, se le sube a un piso y fallece. Y mira la causa de la muerte. Me voy a poner las gafas, sí, porque no veo muy bien. Causas naturales. Entonces este señor no está contabilizado como fallecido de la Dana. Y hay más personas como estas. O sea, es curioso porque entonces fallecidos por la Dana, ¿qué es? ¿Los que encuentran dentro de los coches? Los que han puesto, en casi todos ponen lo mismo en los certificados de defunción. Pone asfixia mecánica. Asfixia mecánica por el agua. Sí, por el agua, claro. Uh-huh. Pero claro, hay otras personas que como consecuencia directa o indirecta, o hay personas que se han encontrado en un vehículo y se le ha puesto accidente de tráfico. Yo no lo sé, a mí me parece una estupidez realmente reducir, porque, a ver, a mí me han dado una cifra. Una persona, un forense de Valencia me ha dado una cifra. ¿Cómo puede ser que haya ese silencio pactado? O sea, ¿cómo puede ser que nadie diga la realidad? No es que nadie haya la realidad. Primero, a todas las personas que han estado en la feria de Valencia con el despliegue de los forenses, y a todas las personas que han estado en hospitales y tal, se les ha hecho firmar un acuerdo de confidencialidad.
Esas personas han firmado un acuerdo de confidencialidad con una serie de sanciones aparejadas si hablan. Eso para empezar. Independientemente de eso, sí hay personas que nos están dando información. Claro, se puede filtrar. A mí me están dando información. Como te he dicho, a mí un forense me ha dado una cifra que supera las 500 personas. Wow. Lo que pasa es que, claro, hay que ser muy prudente con todo esto. Y yo no he hecho ningún vídeo ni nada. Yo digo que a mí me han dado esa información. Ahora bien, la pregunta que yo me hago incluso es ¿por qué? O sea, ¿por qué a tener una cifra de 220 y tantas en vez de 500? Bueno, yo la única explicación que me puedo dar es que en la historia reciente de España, por accidente natural, por una inundación, en el año 57 murieron, si no recuerdo mal, 320 personas. Arriada. Si ahora superas esa cifra, sería la peor catástrofe natural por inundación de la historia reciente de España en 2024. Y ya se le asigna a este gobierno. Que no es el año 57, claro, sino que estamos hablando de una época donde hay teléfonos móviles, donde hay alarmas, donde hay tal. Entonces, tener la peor catástrofe de la historia reciente de España en una inundación, pues es la única explicación que yo entiendo, ¿eh? Porque sería mucho más fácil decir, pues mira, sí, desgraciadamente han fallecido 500 personas, o han fallecido 600 o 400 o las que sean. Pura imagen. Sí, es la única explicación que me puedo dar. Ahora, todo el mundo, de un lado o de otro, está convencido, y yo ya tengo el convencimiento personal, por cosas que estoy viendo, Claro, de que la cifra oficial se está maquillando, por supuestísimo. Claro, es que a nadie le entra en la cabeza. A cualquier persona que preguntes, no Ujú. se lo cree. A gente de fuera viendo las imágenes solamente de la televisión. Sí, no a se la lo puede gente, creer. y a la gente de los pueblos que ha estado viendo cómo Claro. se sacaban fallecidos de aquí, de allá, en fin. ¿Te consta que hayan aún garajes o sótanos sin limpiar o Sí, sin haber ¿no? accedido? Sí, hombre, a mí ya mucha gente, claro, claro. Wow. No, sin accedido no. Sin Pero limpiar. sin limpiar. Sobre todo -2, que todavía tienen barro. Bueno, solo hay que darte una vuelta por Catarroja mismo, o por Alfafar o Massanassa. Sí, claro. Porque esto, al final, lo están haciendo empresas privadas y en muchos casos son las propias comunidades de vecinos las que lo tienen que contratar. Entonces, lo están haciendo como pueden pero bueno, ahora mismo viniendo, estaba viendo ahí en Alfafar que estaban sacando barro de un garaje todavía. Claro. Es muy fuerte. O sea, y la gente que no va a poder volver a tener su negocio, por ejemplo. Sí, claro, va a haber una parte importante del tejido productivo del sur de Valencia que no se va a recuperar. Veremos el porcentaje, pero por supuesto. Además de la consiguiente también venta apresurada de pues gente que no va a querer seguir viviendo en Catarroja o en Obvio. Paiporta o lo que sea. La bajada de precios con la consiguiente atracción para sectores poblacionales pues más vulnerables que puedan acceder a esa vivienda en esa zona porque caen los precios. Bueno, va a haber esto va a tener un impacto desde luego a largo plazo. Vamos a verlo de qué manera, pero va a tener un impacto. Volviendo a los 16.000 millones estos famosos de ayudas, ¿tú crees que esto será real o es pura propaganda? Yo creo que no van a llegar esas ayudas a nivel nacional, o van a llegar un porcentaje. No creo que vayan a llegar todas porque el gobierno de España está ahora mismo en un problema económico muy importante, está sin presupuestos, tiene que cumplir unos objetivos de reducción de déficit con la Unión Europea, y esto que en principio pues el gobierno de Sánchez, como cuando llegó a La Palma, dijo el primer día, nada más aterrizar en La Palma, dijo, bueno, esto lo va a pagar la Unión Europea, no os preocupéis, la reconstrucción, ahí están, todavía viviendo en barracones muchas personas. Correcto. Y aquí pues va a pasar exactamente igual, y el gobierno no se va a gastar dinero en esto, va a dejar que sea la Generalitat la que se endeude para ello. Bueno, pero al final la Generalitat depende también del presupuesto del Estado, ¿no? Sí, pero tienen un margen de financiación y tienen un margen de deuda que creo que es lo que van a decir, oye, pues mira, apáñate tú. Hablando también de ayudas y de todo el dinero que mucha gente, como tú, por ejemplo, habéis recaudado, ¿cómo te afecta a ti eso a niveles fiscales? Bueno, yo en los primeros días, por suerte, sí que tuvo mucha gente que me apoyó, porque en esos días yo empecé a tirar de tarjeta y me gasté pues más de 55.000 euros. En todo, en botas, en medicinas, en comida, en palets incluso para el ayuntamiento. El palet se fueron 700 euros.
en todo. Pero claro, llegó un momento en el que yo no quería... de todo eso hay que pagar impuestos. Claro. Entonces yo no quería que el gobierno tocara ni un solo euro de todo lo que hemos puesto en marcha para ayudar a la gente. Por eso llegó un momento en el que constituyo una asociación, que es el SPSP, el Poble Salva al Poble, Sí. por el lema que sigue famoso, y empezamos a pedir a la gente que nos haga donaciones en especie. Es decir, que ya no... O sea, yo puedo decir que he gestionado cientos de miles de euros, pero la parte preponderante ha sido en especie directamente. Primero, porque siempre que tocas grandes cantidades de dinero, la gente, tal, no sé qué, no sé cuántos, ni sé menos. Y como yo no quiero nada de eso, ni busco enriquecimiento, ni busco nada, lo que hemos hecho ha sido pedirle a la gente que mandara lavadoras, que mandara neveras, que mandara cocinas, que mandara... ¿Para eso qué te hace falta? Pues un almacén, poner en marcha un segundo... Bueno, el tercer almacén que pusimos en marcha en Albal, voluntarios, catalogación, y por suerte pues pudimos poner en marcha un sistema que yo creo que ha sido el ejemplar. Yo no he visto nada igual que se haya gestionado. Es decir, tú mandabas algo, en el momento en el que eso entraba en la nave se le asignaba un número, se catalogaba, ese número pasaba a una web pública, es decir, que tú podías ver que lo que habías mandado había llegado y que estaba ahí catalogado, y el recorrido hasta el destinatario. Ah, muy bueno. Eso lo hemos hecho en tiempo real, ayudando a más de 400 familias. Transparencia máxima. Más de 400 familias tienen nevera, lavadora, cocina, comida, mantas, sillas, mesas, gracias a mis seguidores y a la gente que ha estado mandando todo esto. Y además los seguidores tienen el cercionamiento de que eso ha ido directamente a la gente que lo necesitaba. Qué bueno. Lo cual ha supuesto una ingente cantidad de trabajo. Claro, no, por eso tú sigues a día de hoy ayudando a mucha gente. Sí, claro. Y por eso también, pues gracias a las donaciones, también hemos podido poner en marcha, o he podido poner en marcha hasta ahora, me gustaría contar con más gente, pero todavía no llega, la ayuda jurídica, que eso también requiere recursos, requiere procuradores, es tiempo también, y poder ayudar jurídicamente a los familiares que han perdido a su gente en los juzgados. Vamos. Hubo un momento que vi un vídeo tuyo, creo, donde ibais a juntaros varios abogados, puede ser, conocidos. Hablamos de Raúl Castañeda también. No, bueno, Raúl, Raúl vino y hizo también un trabajo fantástico y extraordinario, pero Raúl ahora mismo tiene... O sea, respecto al tema de la Dana, le dije, oye, en algún momento cuento con tu ayuda. Me dijo, sin problema, Rubén, pero por ahora no ha sido necesario. Vale. Mucha gente intentó hacer listados extraoficiales, obviamente, de desaparecidos y fallecidos, y le pusieron 1000 zancadillas siempre, obviamente. Sí, de hecho, por ejemplo, algunos familiares que han pedido, en el caso del Ayuntamiento de Catarroja, la lista que yo ya tengo, la lista oficial de fallecidos, les dijeron que no, porque, bueno, les dijeron que la pedirían al juzgado. Y a día de hoy todavía siguen esperando. En este caso, el juzgado número 3 de instrucción de Catarroja, donde ya estoy personado, donde ya hemos visto las actuaciones y donde yo ya tengo esa lista oficial. En el caso del Partido Judicial de Catarroja son 78. 78 es la población donde más. No, el Partido Judicial de Catarroja. Ah, vale, perdón. El Partido vale. Judicial de Catarroja coge Alfafar, Benetúser, Albal, Catarroja, Massanassa y a Raúl y a Izan y a Rubén y a Izan de Torrent. Y esos fallecidos están siendo investigados, las circunstancias de esas muertes, en el juzgado número 3 de Catarroja, que son en total 78. 78 personas. ¿Tú tienes amistad con Ángel Gaitán también? No tengo ninguna relación con Ángel Gaitán. Vale, te lo digo porque él, al contrario, tú has hecho de recoger todas las donaciones, digamos, de forma material, ¿no? Él sí que ha tenido problemas, porque lo ha cogido todo en dinero. Y se apañará. Él sabrá por qué y de qué manera. O sea que no hay cero relación. No. Por suerte. Sé si hay alguna rencilla, tampoco lo sé. O sea, no. He preguntado sin saber. No. A ver, yo lo único que puedo decir es que me alegro de que los seguidores de Ángel Gaitán hayan podido ayudar a las personas que se han visto beneficiadas. Eso es. Y ya no puedo decir Eso nada es, más positivo, eso es. así que el resto prefiero no decirlo. ¿Tu relación con Níker sigue igual? Sí, con Iker sigo teniendo buenas. A ver, las circunstancias de lo que pasó fueron muy difíciles para todos, entre ellas para Iker Jiménez también, por supuesto. Tiene que dar la cara, claro.
Claro, y él en ese momento, a ver, Iker Jiménez recibe el vídeo, yo entiendo que él ve, lo que entendería cualquier persona que lo ve, y eso tiene unas implicaciones dentro de la cadena y dentro de su programa. Y obviamente él toma una decisión, también condicionado por personas que estaban en su entorno en ese momento, Sí. pues el señor Gaitán. Eso es. Y lo entiendo perfectamente. No guardo ningún tipo de rencor hacia Iker Jiménez ni nada. Aunque es muy probable que nunca vuelva a aparecer en ningún programa suyo, lógicamente. No lo sé. No he hablado con él de eso ni nada. Quiero decir que no lo tiene intuyes, nada. lo intuyes. Es muy probable, pero independientemente de eso, entiendo perfectamente que en ese momento tuviera esa reacción. Y también es verdad que él posteriormente, de cierta manera que tal, porque yo creo que sabe que no fue por vanidad, pero explicó lo que había pasado y explicó por qué había pasado eso. Y dio la explicación pertinente porque también hay ciertas grabaciones y hay ciertas cosas que lo acreditan. Claro. Porque ¿en qué momento colaboráis, digamos, en estos hechos? O sea, ¿cuándo él dice, tú eres mi reportero? Bueno, porque yo aterrizo si no recuerdo mal, el 29. Sí. Yo estaba en Sevilla grabando un podcast, de hecho con los amigos de Elite Podcast. Sí, correcto. Y mi hermano, cuando estoy en el aeropuerto de Sevilla, que serían como las 5 de la tarde, una cosa así, o las 6, mi hermano me empieza a decir que el barranco va con mucha agua, ¿no? Mi hermano vive a escasos 200 metros del barranco. De hecho, vive exactamente donde pasa lo de las rodillas, que por eso miro yo arriba, porque estaba hablando con él. Y digo, bueno, pues mi madre me empieza a mandar mensajes de ¿estamos todos bien? Y yo, qué exagerada es mi madre. Bueno, vale, mamá, tal, no sé cuántos. Bueno, cuando despegamos, cuando aterrizo en Barajas, que de hecho nos costó mucho aterrizar, el avión hizo lo típico que hay mucho viento, o sea, un aterrizaje que no es Raro. cómodo, ¿no? Sí. El que dices, hostia, climáticamente está pasando algo fuera, y efectivamente había mucho viento y muchísima lluvia. Y ya, claro, quito el modo avión y empiezo pam, a recibir mensajes, a recibir, bueno, no solamente de mi hermano, amigos míos, Claro, de todo. del Y pueblo. empiezo a ver, serían las 8 y algo, 9 de la noche, empiezo a ver todo lo que está pasando y en ese momento tomo conciencia de lo que está pasando porque yo soy de aquí. Y sabía perfectamente, ya en ese momento sabía que iba a haber muertos. Que no era normal. No, claro. Entonces ya cojo un taxi, me voy corriendo a mi casa en Boadilla, Madrid, y pongo un directo que ya es un directo benéfico. Ya digo, todo lo que vamos a recaudar irá para tal. O sea, y eso será a las 10 de la noche, una cosa así. Mientras las televisiones estaban hablando del Balón de Oro Sí. O sea, nadie estaba diciendo nada. Que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente empieza a ver el directo y entonces me escribe Iker Jiménez que él va a abrir un directo con este tema también, ya a las 11, a la hora y media y tal, donde yo ya estoy pidiendo la declaración del estado de alarma, el propio 29. Entonces Iker empieza directo y me dice que si puedo entrar, porque lógicamente toda la información que yo tengo Él no la tiene. Él no la tiene. Claro. Entonces hacemos una estirpe de los libres en la que ya en ese propio directo con Iker Jiménez no solamente ya empezamos a contar lo que está pasando en tiempo real, sino también a recibir mensajes de personas que estaban en farolas, que estaban en árboles, que estaban, o sea, personas que estaban viendo el programa mientras estaban siendo afectados por la Dana. Sí. Y entonces utilizamos el programa con Iker de alguna manera para decir, pues miren, hay personas aquí o hay tal o aquí, sino que intentamos cumplir con una labor tal. Sí. Cuando terminamos el programa, yo me quedo hablando un poco con Iker y le digo, Iker, pues yo mañana me voy, o sea, yo ahora me voy a acostar, pero está reventadísimo. Voy a dormir un par de horas y por la mañana alquilo un coche y me voy a Valencia y tal. Me dice, ya, pero tal y como está todo, tú no vas a poder entrar. Le digo, yo voy a entrar. Yo voy a entrar, vamos, ya. Y conoces la zona también. Conozco la zona y aparte, quiero decir, voy a entrar. Y claro, Iker le interesa tener en ese momento a alguien allí, porque no había llegado todavía ninguna televisión ni iba a llegar previsiblemente al día siguiente. Entonces él me dice, bueno, pues no te preocupes, te pongo yo el coche, te llevas un cámara nuestro y te llevas como enviado especial de Mediaset. Y le digo, pues vale, son facilidades al final, porque yo lo que quería era llegar cuanto antes a casa de mi hermano, comprobar que estaba todo bien. Ya tenía amigos que no me respondían a los mensajes y tal, y de hecho uno particularmente, David, que vive en Paiporta, vive al lado del barranco, y nada, y así fue. Llegas al día siguiente, por la noche.
Por la tarde, llegamos por la tarde, noche. sobre las 7 de la tarde. Llegamos a las 24 horas del suceso. Todavía había agua en muchos sitios y todavía había gente que no había llegado a casa. De hecho, cuando cruzamos el puente de la pista de Silla y entramos en Catarroja, había un señor con una caña y con unas bolsas en los pies que era de Massanassa, en estado de shock, que venía del MN4 y que todavía no había llegado a casa porque no había podido llegar. Entonces le cargamos en el coche, que eso lo tengo grabado, está publicado, y lo acercamos hasta la rotonda, hasta el puente de Catarroja con Massanassa, y ahí ya él va a su casa. Y lo primero que vemos es, bueno, entraron 2 agricultores con 2 tractores para abrir un poco camino, un poquito, hasta el ayuntamiento sobre todo, y poder llegar al ayuntamiento y poder llegar a la policía local, y allí no había nadie. En la policía. No había nadie en Catarroja. Ah, en Catarroja. Ni en Catarroja, ni en Paiporta, ni en Massanassa, ni en Albal. Vale, te refieres de ayuda oficial. De ayuda oficial. El día 30 no había llegado nadie. Yo, de hecho, cuando llego a la pista de Silla, me pongo en directo y empiezo a mostrar todo lo que está... Bueno, aparece todo lo que está pasando en tiempo real. Había elementos de protección civil, policía local, pero claro, sin coches, sin nada. Desbordados, claro. Vigilantes de seguridad que vivían en Catarroja y se habían puesto el uniforme y estaban ayudando pues con los tractores de agricultores de la zona a apartar algún coche, a hacer tal, pero esto todo exactamente igual. De hecho, estaban buscando... Yo me acuerdo de un chaval de protección civil que se nos acerca y dice: si veis algo, avisad. Digo, si vemos algo de qué, si está todo destruido. Y dice, no, si encontráis, como hemos encontrado ya, pues cadáveres. Obviamente. Hostias. ¿Y en qué momento dice Iker, voy para allá corriendo? Bueno, al día 30... yo creo que al día 30, después de los bit directos que voy haciendo y tal, ya se empieza, y de ya lo que se va viendo el día 30, la magnitud. Y no sé si el 31 hablo con él, le digo: Iker, esto es una hecatombe. Y dice: bueno, pues voy para allá y tal, igual, y me llevo a Ángel Gaitán y vamos para allá y conectamos desde allí el propio jueves. Sí. Claro, esto fue... no sé si ellos salieron el propio jueves por la mañana, creo que salieron el jueves por la mañana o el miércoles por la tarde, pero es irrelevante. Y vienen para acá. Cuando tú llegas a Catarroja, ¿vale? Y empiezas a ver a la gente, imagino a la poca gente que hubiese andando por la calle, la expresión de las caras de la gente eran... Bueno, incredulidad, shock, incredulidad. Imagino que la tuya también. Sí, a ver, yo en ese momento no eres consciente, pero... A ver, mis amigos, y mis amigos que son públicos, como Raúl o como Roma, dicen que yo tengo desactivado en el cerebro el clic del peligro. Es decir, yo no... Yo siempre digo que no soy valiente porque no tengo miedo. Es decir, y en ese momento para mí lo importante era hacer lo posible por ayudar, por atajar la situación, por resolver el problema, ¿no? Es un problema de una magnitud brutal, claro. Y dentro de lo posible, pues intentar... de hecho, yo le dije al cámara: mira, quédate tú en el hotel en Valencia y yo me voy a quedar aquí con el todoterreno repartiendo y haciendo lo que pueda y tal. Y en mi caso, pues entras en ese estado de shock de resolver, de intentar ayudar, de tal, de al mismo tiempo pues cerciorarte de que tus amigos están bien, de llevarles lo que necesiten, de intentar hacer lo posible. Pero claro, la magnitud del desastre era tan vasto, es que me vienen ahora imágenes que decías: es que esto es inabarcable, es que hacen falta un ejército, literalmente, con palas, con helicópteros, con todo para poder... Si no hubiera sido por la gente que ha venido de todos los puntos de España a limpiar, a mover con sus manos, hubiera sido imposible. Bueno, aún siguen muchas zonas totalmente... No sé, vamos a intentar poco a poco volver a la normalidad, por lo menos mentalmente, porque esa catástrofe a mucha gente que no estaba en la zona mentalmente le ha afectado muchísimo. Sí, por supuesto. A mí también. Es decir, yo obviamente lo que me ha pasado a mí no es como lo que le ha pasado a todo el mundo, pero bueno, sumado a todo... En mi caso particular, yo sí me siento una persona no diferente, pero a mí me ha cambiado totalmente muchas cosas. Muchas maneras de... Bueno, me ha cambiado.
En algunas cosas ni siquiera sé cómo todavía, pero me siento diferente en muchas cosas. Y sé que y cuando hablo con mis amigos, cuando hablo con mucha gente sobre todo de Catarroja, de Albal, de Paiporta, bueno, pues hay un sentimiento de estrés de postrauma, de desolación, de tristeza de y bueno, de querer estar más juntos, de quedar más, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que eso puede volver a ocurrir? Pues hombre, si no se toma... volverá a pasar, porque está claro que en Valencia cada 20, 25 años, creo que eran según las estadísticas, pasa esto, ¿no? Pasó en el 57, pasó también en el 80 y tantos, cuando yo era pequeño pasó y puede volver a pasar. El tema es pues adoptar las medidas necesarias para mitigar una posible... Porque el tema no es que pase, el tema es la magnitud. Claro. O sea, no es el problema de que haya una inundación. El problema es de la magnitud de la inundación y sobre todo los medios a posteriori para recuperar la normalidad cuanto antes o para ayudar en el momento en el que hay gente que no tiene agua corriente, que no tiene luz, que no tiene comida, que no tiene agua, etcétera, etcétera. Pues eso, pues veremos. ¿Que habrá inundaciones? Seguro que habrá más inundaciones. ¿Qué opinas? Porque también he visto muchos comentarios de estos sobre ti, sobre tu persona, de la gente que te ha tildado de oportunista. Bueno, hay gente que, pues, si tuviera que hacer caso a todo lo que dicen de mí, tanto bueno como malo... no entiendo por qué tienen esa opinión. O sea, ¿en qué se basan? ¿Oportunista para qué? Si tú no te has visto beneficiado económicamente, que yo sepa, vamos, de esta tragedia. Ya no económicamente, sino que para mí todo esto ha supuesto un perjuicio a nivel personal, claro, a nivel mediático, a nivel de todo. Pero bueno, que digan oportunista, pues vale. Sí, me parece bien que diga quien quiera lo que quiera. Vamos a tocar un tema también que me interesa, porque quiero dejar esto porque también me vienen a mí cosas a la cabeza y así. Y me pongo mal, no quiero. Quiero hablar del tema de los autónomos en España y de la reciente subida del SMI y del IRPF, obviamente. Que la gente está muy contenta porque les han subido el salario mínimo, pero van a cobrar menos. Esa es la realidad. Y para eso tengo una historia que quiero contar, ¿vale? De un oyente. Hace unos capítulos estamos introduciendo esta sección y es una historia, bueno, pues que me parece muy real, muy dura y que le ha pasado a mucha gente o le está pasando a mucha gente. Entonces me gustaría leerla, con tu permiso, y después de contar esta historia, hacerte un par de preguntas relacionadas con ella, ¿vale? Adelante. Entonces, primero, muchas gracias a todas las personas que estáis mandando vuestras historias al email. Cuéntanos tu historia, nosoloexito@gmail.com. Y en este caso, Javier Torres, de Sevilla, de 34 años, nos dice: hola César, hola Rubén, os escribo porque llevo meses sintiéndome perdido, sin saber si realmente merece la pena luchar en este país. Me llamo Javier Torres Martín, tengo 34 años y soy de Sevilla. Hasta hace un año pensaba que si te esforzabas lo suficiente, tarde o temprano te iría bien. Hoy, después de todo lo que me ha pasado, ya no sé qué pensar. Hace 4 años decidí dejar un trabajo en el que no era feliz para perseguir mi sueño, abrir mi propia empresa de reformas. No pedí favores, no pedí préstamos millonarios, solo trabajé sin descanso, sacrificando fines de semana, festivos y tiempo con mi familia. Quería construir algo estable para mí y para mi mujer, que en ese momento estaba embarazada de nuestro primer hijo. Pero lo que no me imaginaba era lo difícil que lo iba a poner el sistema. Desde el primer día, las trabas burocráticas eran un laberinto sin salida. Pagué impuestos que ni siquiera entendía. Gasté más en permisos que en herramientas. Y cuando pedí una ayuda para autónomos, porque la pandemia nos dejó sin trabajo, me la negaron por no haber presentado un papel que ni siquiera me habían pedido. Cada vez que intentaba salir adelante, me encontraba con más obstáculos. Y cuando la situación se volvió insostenible, tuve que cerrar. Lo peor no fue perder mi negocio, sino lo que vino después. Me quedé sin ingresos, endeudado y con mi hijo recién nacido. Perdí nuestra casa porque no podía seguir pagando la hipoteca y mi mujer y yo tuvimos que volver a vivir con mis suegros. Pasé de tenerlo todo a no tener nada en cuestión de meses. Ahora trabajo por cuenta ajena, pero cada día me levanto con la sensación de que me han robado algo más que un negocio. Me han quitado la ilusión. Veo como los políticos nos hablan de oportunidades mientras viven en su burbuja de privilegios sin saber lo que es luchar de verdad. ¿Qué le queda a alguien como yo que ha dado todo y aún así ha perdido? Rubén,
¿Crees que hay esperanza para los que queremos salir adelante sin jugar el juego del sistema? Esa es una pregunta. ¿Y cómo se puede volver a empezar cuando sientes que todo está diseñado para fracasar? Bueno, pues es una muestra exponencial de la tragedia que sufren en silencio una parte prevalente de los ciudadanos de este país. Porque se habla mucho de los datos y las estadísticas, que están totalmente maquilladas y manipuladas, pero no se habla, no se les da voz realmente a la realidad tan dura que viven muchos ciudadanos, que efectivamente solo ven que día a día se les expolia, se les quita la ilusión de sus proyectos, porque simplemente son irrealizables. Esa es la realidad. Yo les diría que sí, claro que... A ver, el coeficiente de adversidad de las cosas nunca puede ser un condicionante para la libertad. Es decir, que algo sea muy difícil o sea muy duro, nunca puede ser la excusa para tirar la toalla en nada en la vida. Lo que hay que buscar, precisamente, son los caminos para vencer. Yo no creo que la vida se venga a ser feliz. No creo que a la vida se venga a disfrutar. No hay ningún animal en la naturaleza que venga a pasar su existencia de modo contemplativo y hedonista. Solamente el ser humano. Y eso se ha creado por parte de un sector de la sociedad que desea que así el ser humano no tenga aspiraciones ni tenga puntos realizables que entroncan muchas veces en cambiar las cosas. Porque el ser humano tiene esa necesidad constante. Sí. Entonces, yo creo que a la vida se viene a luchar por vivir. Sí creo que una de las aspiraciones de la vida es buscar la paz, que es diferente a la felicidad, buscar el equilibrio, buscar el momento en el que uno se encuentra en plenitud respecto a quién es y qué quiere hacer con su vida. Cuando respondes esas dos preguntas o cuando más o menos estás en ese camino. ¿No? El propósito. Sí, efectivamente. Entonces, yo creo que la lucha precisamente es lo que le da muchas veces sentido a la vida. Y cuanto más difícil es algo, más duro es precisamente ese camino. Al contrario de lo que mucha gente pueda creer, yo me complico mucho la vida. Para mí sería mucho más fácil tener un canal de divulgación de cualquier asunto totalmente intrascendente desde el punto de vista político y dedicarme a otras muchas cosas que simplemente me dan beneficio económico y me posibilitan viajar o me posibilitan pues comer en restaurantes de lujo, etcétera, etcétera. Pero eso no me da satisfacción. No me da satisfacción porque moralmente yo no quiero ser una persona así. No porque sea peor, sino porque para mí el sentido de la vida tiene precisamente mayor recompensa cuando eliges un camino complicado, duro, difícil, que te distingue. Y es mucho más difícil, por supuesto, enfrentarte al poder y es mucho más difícil intentar conseguir cambiar aquello que no te gusta. Y es un camino arduo y puede que no consigas tu objetivo, pero el hecho de pelear contra las cadenas es lo que te hace ser libre o mantenerte libre. En el momento en el que las abrazas y las aceptas es cuando deja de tener sentido tu existencia. Entonces el único consejo que le puedo dar a nuestro querido amigo es que no se dé por vencido, que no se desespere desde luego y que intente conectar a su alrededor con personas en su misma situación y buscar alternativas de cambio de manera conjunta, porque el ser humano de manera atomizada no puede cambiar nada, necesita de sus congéneres. Y en ese camino estamos muchos. Sí, señor. Buena respuesta. Buenísima. Javier, muchas gracias por mandar el email y, como dice Rubén, ánimo y a luchar. Un fuerte abrazo, Javier. El tema y el problema es que aquí desde pequeños nos venden la idea de que tenemos que tener una casa, una carrera, casarnos, una familia. Y luego todo eso es muy difícil ahora mismo. Yo tengo hijos y a mi hija mayor le digo, cariño, ponte las pilas. Eso se nos ha vendido de pequeños, pero eso ya no se vende hoy en día. Hoy en día ya no se vende eso. Hoy en día a la gente joven se le vende que disfrute. Que se vaya de Interrail, que se vaya a festivales de música, que trabaje poco, que trabaje menos. Eso es lo que se vende hoy en día. Entonces, bueno, al final son cuestiones que van a intentar desnaturalizar a los humanos en ciertas sociedades para que
los incentivos de realización vayan por otro camino. Lo cual genera ciertas esquizofrenias, porque si tu pulsión natural es hacer algo y tú te autoconvences de hacer una cosa contraria, siempre vas a sentir una contradicción interna que va a derivar en algo chungo dentro de ti. Yo creo que las correcciones que queremos hacer sistémicas van a acabar con todo eso. Es decir, lo que yo pretendo en gran medida es un cambio que va a destruir de un plumazo toda esta arquitectura absurda y posmoderna en la cual la gente tiene que estar colgada del árbol del porro o de Spotify y ver su vida pasar contemplativamente hasta que llega a la senectud y esté, digamos, abocado a no haber hecho nada en su vida que le haya hecho sentir verdaderamente vivo. Es que es muy heavy porque si vamos a eso, al final volveremos a la época hippie, ¿no? Vivíamos todos en comunas, en la calle, ahí tirados en caravanas. No habrá aspiraciones ningunas en la vida. No, pero incluso, a ver, yo nunca he sido hippie, pero el movimiento hippie era un movimiento de irreverencia, ¿no? Pero que conectaba con algo muy interesante, que era devolver al ser humano a la naturaleza, a los principios de la naturaleza. Los hippies, por ejemplo, sí creían en tener hijos, lo que pasa es que creían que no había que seguir la estructura social de los años 60, que era, pues eso, la casa, el coche, el trabajo, la deuda, la hipoteca, etcétera, etcétera. Eso es una irreverencia que hasta cierto punto yo puedo entender, incluso llegar a aplaudir, porque yo mismo la casa que yo tengo y que me he comprado, la primera, no tengo más, pero mi casa está en Asturias, en un alto de una montaña, por lo que pueda pasar. Ahí con Roma. Yo por lo que pueda pasar, bueno, Roma vive en otra montaña, para que tampoco, pero sí, por lo que pueda pasar. Entonces, no se trata de eso, se trata precisamente de que contra lo que se rebelaban los hippies, que era una estructura social, ahora la estructura social que se quiere imponer es una estructura en la cual el individuo está totalmente atomizado y vive cada vez en una esfera más pequeña. Es decir, que su capacidad de decisión y de alcance está cada vez más reducida. Correcto. Hasta llegar prácticamente pues, a la bañera de Matrix, ¿no? Conectado a los cables, prácticamente pareciera, sí. ¿No? Y contra eso es contra lo que hay que pelear, obviamente, porque el ser humano ha explorado no solamente el globo, sino el universo. O quiere explorar el universo, el espacio. ¿Por qué hemos subido montañas donde no podemos permanecer más de X minutos porque nos morimos? ¿Por qué el ser humano va más allá? Porque el lema de España es plus ultra, precisamente, más allá, ir más allá de las columnas de Hércules, donde se supone que se acababa el mundo. Porque hay algo dentro del ser humano que distingue del resto de los animales, que es una curiosidad innata por su propia existencia. Responder una pregunta en la cual se cuestiona su propia conciencia. Es decir, ¿por qué tengo conciencia de quién soy? ¿Por qué existe un paso espacio-temporal? ¿Por qué tengo memoria? ¿Por qué esa memoria entronca en esto y en lo otro? Y todo eso forma parte de nosotros. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que eso se pueda sustituir por una virtualidad. Pero se va a intentar. Sí, claro. O de hecho ya se intenta, ¿no? Hay muchos chavales jóvenes que se pasan el día jugando a videojuegos, fumando porros y en casa, sí, en una habitación. Sí. Y encima de todo eso nos empeñamos en criticarles a ellos, cuando realmente ese no es el problema. El problema es que el constante bombardeo de estímulos que tienen estas personas desde su más tierna infancia les impiden desarrollarse. El desarrollo de una persona es responder sobre ti una serie de preguntas. Y para responder una serie de preguntas tienes que seguir una serie de procesos. Y eso hoy en día no se permite en ningún ámbito. Primero, porque los procesos formativos han desaparecido. Correcto. Y se han convertido en procesos educativos y de adoctrinamiento, efectivamente. Donde lo que se busca constantemente es que esa persona, desde su tierna infancia, acepte que su vida va a ser esto y esto, y se tiene que desarrollar de esa manera.
Y eso ya es grave. Eso es mucho. Pero encima, cuando salen de ese ámbito, lo que tienen es un constante y absoluto bombardeo, como no ha existido nunca en la historia de la humanidad, de estímulos que van dirigidos hacia el hedonismo y hacia el entretenimiento. O sea, el ser humano ahora mismo, de hecho, los más jóvenes no es que tengan un abanico para estar entretenidos, es que están bombardeados para estar entretenidos. Sí. Entonces, eso impide que puedan preguntarse, oye, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? Están en modo automático. Efectivamente, O sea, en modo efectivamente. robot. Y eso hace que haya una parálisis dentro de ellos, donde no saben ni siquiera quiénes son. Pero no lo saben porque no se lo llegan a cuestionar. Sí, Es pero que no tienen tiempo. Pero porque tampoco se les permite. Claro, efectivamente, por lo que estás diciendo. De hecho, bajo mi punto de vista, como vivimos en esa era de la tecnología, del bombardeo y tal, lo que deberíamos ser es hacia modelos de instrucción pública que favorecieran precisamente eso. Es decir, que donde obligáramos a los jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico, a conocerse a sí mismos, a saber qué quieren ser o por lo menos qué quieren hacer con su vida. Porque yo puedo, por ejemplo, tener una pulsión en la que yo me siento útil para la sociedad ayudando a los demás. Y eso se puede traducir en muchas cosas. Claro. Puedo ser basurero, puedo ser policía, puedo ser maestro. No que tú desde que naces tengas que seguir un patrón en el que tienes que de manera estandarizada responder ciertas preguntas que previamente solamente tienes que memorizar y después encontrar tu encaje en un engranaje laboral y hacer toda tu vida el mismo trabajo aunque no te haga feliz. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Por eso somos la sociedad en la que mayor entretenimiento, mayor tiempo libre, pero mayor infelicidad genera en el individuo. Y eso pasa por una reestructuración para mí capital. Mi pasión es la enseñanza de los sistemas formativos. Y tenemos que ir a sistemas de instrucción y a sistemas donde la educación, que viene del latín educere, que es conducir o guiar a alguien, pase a ser un sistema de formación y de instrucción donde lo que hagamos sea enseñar. De verdad. Exactamente. O sea, vamos a ver, aquí te doy estas herramientas, conócelas, juega con ellas, pruébalas y ya las tienes. Y a partir de ahí tú eliges tu propio camino. Y mira lo satisfactorio y lo gratificante que es que con esas herramientas consigas algo que tú has proyectado en tu mente que no existía, claro, y que consigues hacer. Ese tiene que ser el sistema de instrucción pública y de hacer que la gente, por lo tanto, descubra su potencial. Porque una gran tragedia de esto, que no se habla, es que hay mucha gente joven que es brillante que piensa que no lo es. Muchísimo. Porque está dentro de este sistema. Y eso es lo que explica muchas veces por qué se repuntan los suicidios juveniles y por qué pasan ciertas cosas. Por qué hay también un auge de la violencia entre los más jóvenes. La respuesta fácil es la inmigración. Sí, la inmigración tiene una parte de culpa, pero no tiene toda la culpa, porque entre la población española autóctona también hay esto. ¿Por qué? Porque cuando tú reduces la capacidad crítica y la capacidad de pensamiento, cuando tú reduces la capacidad en la que el ser humano responde y resuelve problemas mediante el razonamiento, lo que hace es atender exclusivamente a su pulsión, a su ego natural. Correcto. Que es el primate y el me enfado, te pego un puñetazo. Al yo, sí. Claro, o no me gusta algo, pega un grito. Claro, estamos yendo hacia eso, en vez de ir hacia lo otro. Sí. Ahora que has dicho lo de los suicidios, el otro día el doctor Manuel Sanz Segarra, no sé si te suena, se ha hecho muy conocido por el tema de la supraconciencia, dijo que de 18 a 35 años la primera causa de muerte era el suicidio. Efectivamente. Y me quedé... Por lo que estoy explicando. Loco. O sea, a ver, yo esto no son cosas que diga porque me siento aquí y pongo no, lo primero que pasa claro, por la cabeza, supuesto. Sino no, que pero son cuestiones que me preocupan porque me preocupa la sociedad en la que vivo y porque creo que tenemos un grave problema aquí que no se está atajando y no se está planteando porque el problema que hay sobre esto es que no tiene un culpable definido y como no tiene un culpable definido no es explotable políticamente. Me interesa. Claro, porque tú realmente ¿quién culpas? Claro, para mí sí tiene un culpable, que es la estructura social y política en la que vivimos que fomenta eso. Y sobre todo el sistema de educación, que no es un sistema de enseñanza. Pero eso no es tan fácil como decir, la culpa es de los moros, que vienen con machetes y qué tal. Entonces, vótame. Es que posiblemente la mayoría de personas no saben este dato. Ese es el problema. Como no saben ese dato, a mí me dejó totalmente en shock porque... la época más bonita de tu vida
donde te desarrollas profesionalmente, personalmente, es en la que más suicidios hay. Ya que hemos hablado antes de la Dana, vamos a poner sobre la mesa una cosa que ha pasado y ha pasado desapercibida. Y es que dentro de lo que realmente ha solucionado, o bueno, ha mitigado, ha ayudado a las personas afectadas de la Dana, están cientos de miles, si no millones de personas que día tras día han venido a todos los puntos de España. En su mayoría gente joven. Y en su mayoría gente adolescentes, incluso, que han venido en grupo y han hecho un trabajo, han dado una lección universal de solidaridad, de compromiso, de no pedir nada a cambio. Y yo tengo claro por qué ha sido eso. Porque ahí han visto claro un objetivo. Ayudar. Hay que ir allí y se necesita ir allí como sea, con mis manos, con una pala, con una escoba y ayudar. ¿Eso qué significa? Significa que estas personas no son, como muchos dicen, están desencantados, pasan de todo, tal. No. Es que no tienen un objetivo en la vida. En el momento en el que ven un objetivo en la vida y en el que pueden ser útiles y se sienten bien, aunque lleguen a casa oliendo mal y sucios de barro, están ahí los primeros. Y eso significa que hay algo que no estamos haciendo bien para que nuestros jóvenes estén realmente respondiéndose las preguntas de quiénes son, qué quieren hacer y qué objetivos quieren marcarse en la vida. Porque cuando lo ven claramente, acuden. Y acuden dando una lección universal. Y eso ha sido una muestra de que tenemos ese problema. Ha sido una muestra muy grande y muy bonita. Y es lo que tú dices. Es una muestra muy bonita, pero que también en la otra cara de la moneda encierra una tragedia. Y es que hay muchas personas jóvenes que, repito, están ahí encima la televisión y mucha gente les culpa a ellos. Obviamente, vamos a ver, se puede salir de ahí. Yo no estoy diciendo que... obviamente hay casos y casos. Estoy hablando en términos genéricos. Correcto. Y en términos globales, por así decirlo. ¿Tú crees que para salir de ahí los primeros que deberían de ayudar a esos adolescentes son los padres? Yo creo que yo creo que la educación es una cuestión familiar y una cuestión del entorno. No tiene por qué ser simplemente de los padres. Eso es lo que te construye una educación, que es un comportamiento. En el momento en el que pensamos que tienen que ser las instituciones públicas los que tienen que educar a nuestros hijos, estamos cometiendo un grave error. Sí, claro. Y ya no me refiero ni a cuestiones religiosas ni a cuestiones ideológicas. Me refiero a que, pues, si tu hijo en un sitio público no tiene un comportamiento que bajo tu punto de vista es aceptable, tú tienes que reprenderle. Es tu obligación, es tu deber, claro, como padre y como madre. Y a la escuela se tiene que ir a enseñarse, es decir, a aprender cosas que te hagan útil en la vida y que te hagan sentirte satisfecho con lo que tú quieres hacer en la vida. Entonces yo creo que los padres lo que tienen que tomar conciencia es que su obligación a la hora de tener hijos es garantizar una conducta de su hijo. Su hijo va a copiar la conducta de los padres. Esto es psicología básica. Vamos. Sí, claro. Entonces, eso es lo que hay que decirle a los padres de manera constante. Tu hijo se va a comportar como tú quieras que se comporte. Si tú eres un hijo de puta, tu hijo es muy probable que acabe siendo un cabrón. Seguro. También. Seguro. Rubén, ha sido un placer. No te quiero quitar más tiempo. Un placer ha sido mío. Nos has dado una charla increíble. Me ha encantado. Me gustaría tocar muchos temas más, pero sé que tu tiempo está súper medido y de verdad te agradezco muchísimo que has sacado este ratito para estar con nosotros. Os agradezco ya a vosotros la invitación, disculpar porque he llegado tarde, aunque la gente no lo sabrá. No pasa nada, bueno. Ya te digo. Llevaba mucho tiempo queriendo tenerte aquí, por eso, porque te admiro por todo lo que has ayudado. O sea, yo sí he visto casi todos tus vídeos, casi todos tus directos desde el día 1 y eso que pasó, vamos, a mí no me dice nada. A mí me da mucho más valor todo lo que hiciste por las cientos y cientos de personas en Catarroja y en los demás pueblos. Pues muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí, siempre a vuestra disposición. Perfecto, Rubén, muchas gracias. Y a todos vosotros, como siempre os digo, si os ha gustado este capítulo, dejadme un comentario, darle like, compartirlo para que las demás personas puedan verlo. Recordad que más del 80% de las personas que nos veis no estáis suscritas. No cuesta nada darle al botoncito. Yo sé que a veces se nos olvida porque nos centramos en ver la entrevista, pero nos ayudáis muchísimo si le dais al botón de suscribir. Y gracias por estar ahí. Como siempre digo, la vida es maravillosa y no solo éxito. Muchas gracias. Hasta pronto. No solo éxito. Con César González.